Capítulo 11 al 15. Mago Supremo. Capítulo 11, Reuniones 1. Durante los días siguientes, Lit hizo varios descubrimientos sobre los cambios que había experimentado. Su cuerpo se sentía más ligero que nunca, todas sus habilidades se habían agudizado, todos sus sentidos estaban más agudos y desarrollados que antes. También experimentaron cambios visibles en su apariencia. Las manchas en sus cuerpos disminuyeron visiblemente, su piel estaba más suave que después de un tratamiento de spa en la tierra, y la mayoría de las pecas alrededor de la nariz y los ojos habían desaparecido. Lit notó todos estos cambios, intentando comprender qué había sucedido, pero no le importaron los efectos del embellecimiento. Incluso sin lunares ni pecas, seguiría pareciendo un campesino rudo. Si su madre le había transmitido algo, no podía saberlo. A diferencia de sus hermanas, Lit no tenía ni una pizca de su belleza ni de su gracia. Elina se movía como una bailarina, mientras que él era tan rudo y torpe que parecía un cavernícola. Lit tenía ojos profundos como su padre, una frente alta y una nariz un poco demasiado grande para ser proporcional a su rostro. No era feo, pero tampoco era guapo. Lo máximo que pudo sacar fue un 6 sobre 10. La única esperanza de Lit para mejorar era el estirón de la adolescencia, para deshacerse de su complexión flacucha y escuálida. Descubrir los cambios en el núcleo de maná le llevó un poco más de tiempo. Lit comprendió que su maná había experimentado un cambio cualitativo, volviéndose más denso y puro. Esto le permitió lanzar hechizos más poderosos y también redujo el tiempo que le tomaba usar magia elemental y magia espiritual, lo que resultó en un tiempo de lanzamiento de hechizos más rápido. A través de la vigorización, ahora podía detectar la presencia de ese material parecido al alquitrán esparcido por todo su cuerpo, en sus órganos, vasos sanguíneos e incluso en su vía neuronal. Cada vez que usaba la técnica de acumulación, podía sentir las pequeñas partículas parecidas al alquitrán siendo traídas hacia su núcleo de maná, mientras que las más grandes se fragmentaban a medida que pasaba el tiempo, encogiéndose en tamaño antes de moverse. Confiado en su nueva fuerza, Lit comenzó a adentrarse en el bosque en busca de presas más grandes. Ya no temía a los depredadores, en lugar de evitarlos, comenzó a buscarlos. Lit deseaba que su familia tuviera suficiente piel para hacer ropa de abrigo para todos. Estaba cansado de tener que usar tanta ropa a la vez en invierno que apenas podía caminar bien, caminaba como un pingüino. El mayor problema era que Lit se movía por el bosque haciendo mucho ruido, exudando suficiente intención asesina para asustar a cualquier cosa que no fuera lo suficientemente estúpida o desesperada como para interponerse en su camino. Solo gracias al hechizo visión vital combinado con magia espiritual, aún podía cazar. El alcance de la magia espiritual aumentó a 30 metros, 32,8 pies, lo que le permitía matar fácilmente a cualquier animal que intentara escapar trepando árboles o alzando el vuelo. Cuando Lit no podía atrapar nada, disparaba a cualquier pájaro que cometiera el error de entrar en su rango. Un día, Lit estaba explorando una nueva zona en el bosque Traun, con la esperanza de encontrar comida, preferiblemente peluda, y matar 2 pájaros de un tiro. Mientras observaba un montículo de tierra, su visión de vida reveló 3 formas de vida ocultas a pocos metros bajo tierra. No eran lo suficientemente fuertes como para ser depredadores, pero eran más que perfectas para picar. Si son roedores u otro animal, debe haber más de una salida, no puedo perder el tiempo, los voy a obligar a salir. Después de subir al punto más alto del montículo de tierra, sin apartar la vista de los roedores, utilizó magia de tierra magna. El suelo a su alrededor comenzó a temblar, provocando que las salidas y los pequeños túneles colapsaran, las criaturas comenzaron a entrar en pánico, tomando la misma ruta de salida. Lit comenzó a correr, siguiendo sus movimientos bajo tierra lo más de cerca posible, sin dejarlos salir del alcance de la magia espiritual. De un agujero bien escondido cerca de un arbusto salieron 3 conejos grandes y gordos, 2 de ellos todavía con el pelaje blanco como la nieve. ¡Qué suerte!, gritó Lit mientras chasqueaba los dedos, obligando a los conejos a girar el cuello 180 grados. Me quedaré con la marrón y la blanca, y le daré las otras 2 pieles a Celia por otras de peor calidad, pero en mucha mayor cantidad. Hoy es mi día de suerte. Lit estaba tan acostumbrado a estar solo en el bosque que a menudo pensaba en voz alta para romper la sensación de aislamiento. Colgó los conejos de su cinturón por las orejas y echó a andar hacia la casa de Celia. Tras dar unos pasos, Lit oyó un sonido extraño que se acercaba. Nunca lo había oído, así que empezó a buscar su origen. Pronto, divisó 2 caballos a lo lejos, galopando hacia él. Mierda. Parece que he hablado demasiado alto. Luchar o huir. Para responder a su propia pregunta, volvió a activar visión vital. Los caballos eran solo caballos, mientras que los hombres no impresionaban en absoluto. El que estaba delante era casi tan fuerte como Celia, mientras que el que estaba detrás era incluso más débil que Raas, el padre de Lit. Lit se obligó a ocultar una sonrisa cruel. Vaya, vaya.
Mi primer encuentro con desconocidos en este nuevo mundo. Son buenas personas. Apuesto a que los humanos son humanos en todas partes. Eso significaría que son idiotas. Estoy deseando descubrirlo. Lit se quedó allí, esperando a que llegaran. El primer hombre era claramente un sirviente, vestido con un traje de cazador de cuero de baja calidad y con una cresta en el pecho y los hombros. Era un hombre de mediana edad con barba incipiente, cabello corto y negro, y una mirada malvada y furiosa, además de un rostro digno de una foto policial. El que estaba detrás de él vestía un traje de mucha mejor calidad, probablemente nuevo. Llevaba el mismo escudo de armas en el pecho, pero este parecía de seda y bordado en oro. Era un muchacho de unos 16 años, de rostro atractivo y complexión de modelo. El cuero ceñido realzaba su cuerpo musculoso, moviéndose al ritmo de su caballo. Lit estaba muy molesto y sabía exactamente por qué. Espero de verdad que sea tan tonto como guapo. Si no, no solo me veré obligada a creer en el príncipe azul, sino que también me moriré de envidia. Oye, niño. La voz del sirviente era áspera. ¿Qué fue ese ruido de antes? Lit puso su mejor expresión inocente, jugando a ser un lobo con piel de oveja. Buenos días, señor. Solo estaba cazando. Disculpe si lo sobresalté. La voz de Lit sonaba sincera. Quería darles el beneficio de la duda. ¿Dónde los conseguiste? Preguntó, ignorando las excusas de Lit y señalando los conejos. De la madriguera del conejo. Los casé. Lit sonrió, observándolos. Dánoslos ahora. Serán un regalo perfecto para mi madre. El apuesto joven también tenía una hermosa voz. Si de verdad lo sientes, deberías ofrecernos una compensación adecuada. Incluso un plebeyo como tú debería conocer los principios básicos de la decencia, dijo con una sonrisa burlona. Lit abandonó la actuación como si tirara el telón. ¿En serio? ¿Robar a un niño a plena luz del día? ¿No te da vergüenza, niño? Regañó el sirviente. ¿Sabes con quién estás hablando? Es el hijo del barón Rat, señor de estas tierras. Lit empezó a reír a carcajadas. Por favor. El bosque Traun no tiene dueño, excepto quizás el Condelark. Deja de poner excusas solo para protegerte. Y además, ¿sabes con quién estás hablando? Soy el mago supremo. ¿Ves lo que pasa cuando malgastas tu aliento con plebeyos, Cort? El joven noble tomó el arco corto que llevaba a la espalda y preparó una flecha. Son muy estúpidos, es la naturaleza de las cosas. Disparó la flecha con puntería perfecta hacia el corazón de Lit. Pero Lit estaba lo suficientemente lejos y tenía muchos hechizos listos. Con un gesto de la mano, una fuerte ráfaga de viento impactó la flecha en el costado, haciéndola girar sin control antes de caer al suelo sin causar daño a metros de su objetivo. A pesar de estar aturdido, el joven noble logró mantener la calma, disparando otra flecha mientras ordenaba a Cort que matara al niño. Lit levantó su mano izquierda, congelando a Cort en el lugar con magia espiritual, mientras que con su derecha tomó el control de la flecha, que se resbaló de los dedos del joven antes de apuñalarlo en el ojo. El joven cayó del caballo gritando de dolor. Y pensar que me molesté en darles la oportunidad de salir de aquí con vida. Lit suspiró, sacudiendo la cabeza. Espera. Si matas al joven señor, tú y tus seres queridos morirán. Piénsalo. Lit volvió a reír. ¿En serio? ¿Y cómo podrían averiguar lo que pasó aquí? Lit movió el pulgar izquierdo, y Cort se dio cuenta con horror de que su mano derecha se movía contra su voluntad, desenvainando el cuchillo de caza que llevaba en el cinturón. Espera, por favor. Ten piedad. No hagas esto, solo eres una niña. Suplicó. Así que cuando quieres matar, matas. Pero cuando pierdes, ¿se supone que debo mostrar piedad? El asco en su voz era palpable. Lit bajó el dedo medio, lo que provocó que Cort se llevara el cuchillo a la garganta. Como solo eres un sirviente, te daré una muerte limpia. Con un simple movimiento de su dedo, Lit hizo que Cort le desgarrara la garganta de oreja a oreja. Luego se acercó al joven noble que todavía luchaba con dolor en el suelo, sin importarle lo que le sucediera a su leal sirviente. En cuanto a ti, eres el tipo de persona que más odio. Lit usó una mano para paralizarlo en el aire y la otra para golpearlo sin piedad. Lo tienes todo. Dinero, belleza, un futuro brillante, y lo único que puedes hacer con todas estas cosas buenas es meterte con la gente que lucha por sobrevivir. Lit odiaba a los humanos más que a nada. Incluso en la Tierra lo único que lo mantenía en línea era su responsabilidad hacia su familia. Pero en el Nuevo Mundo, no había cámaras, ni GPS, nada. Solo había electricidad, y por primera vez, él era quien la tenía. Sabes, tengo una hermanita muy enferma, dijo Lit después de desahogarse.
Nunca podría practicar magia negra con seres vivos, porque usarla con animales sería simplemente cruel. Tú, en cambio, no eres más que un monstruo con forma humana. Serás un sujeto de prueba perfecto. El bosque de Traun resonó con gritos durante horas, antes de que la muerte llegara a cosechar su recompensa. Mago Supremo. Capítulo 12 Reuniones 2. Mientras Lit caminaba hacia la casa de Celia, sintió un profundo sentimiento de arrepentimiento. Es una pena dejar atrás tan buen equipo y carne de caballo, pero tengo una excusa plausible. Nuestra granja quizá tenía algunos caballos, pero, ¿y si alguien los reconoce? Demasiado riesgo para tan poca recompensa, destruirlo todo era lo correcto. Una vez que terminó con sus experimentos, Lit usó magia oscura para borrar la evidencia de lo sucedido, convirtiendo todo en polvo. Celia estaba tan emocionada de ver a los dos conejos que hizo saber su necesidad de tenerlos para cumplir con el pedido de un cliente muy generoso. Respetando las enseñanzas de su maestro, Lit explicó la situación. Los cazadores no hacen favores, hacen tratos, citó. A cambio de los conejos blancos como la nieve, Lit recibía lotes enteros de piel de baja calidad y Celia curtía el resto de la piel de forma gratuita. Esto, junto con los 3 conejos listos para azar, le valió muchos elogios de su familia, extracto de Orpal. Con el paso del tiempo, empezó a dar por sentado todo lo que Lit traía a casa, y el odio y la envidia volvieron con más fuerza que nunca. Esa sanguijuela. Cazar con magia es fácil, cualquier idiota podría hacerlo. Todo lo que hace es una bofetada. Nunca recibo el respeto que merezco como primogénita, y todo es culpa suya. Primero presume de su suerte cazando, luego se hace el mártir, rogándoles a sus padres que dejen que Tista sea la primera en tener el abrigo de piel. ¿Qué iba a hacer Tista con eso? ¿Enfermarse con estilo? No, Lit lo hizo a propósito. Él sabe que mis estúpidos padres todavía me guardan rencor por haberles dicho la verdad sobre ese lisiado. Lit solo lo hizo para hacerme quedar peor que él. La verdad era muy diferente de la interpretación egocéntrica de Orpal. Lit amaba de verdad a Elina, su madre, Elisa, su hermana mayor, y Tista, su hermana enferma, mientras que Orpal jamás se le pasó por la cabeza. Curaría a cualquiera de su familia sin que se lo pidieran, excepto a Orpal. Pero no por ira, sino simplemente porque Orpal era irrelevante para Lit. Que Orpal viviera o muriera no era asunto suyo. No haría nada que pudiera hacerle daño, pero tampoco lo ayudaría. Para Lit eran completos desconocidos que vivían en la misma casa. La razón por la que quería que Tista fuera la primera en beneficiarse de su suerte era que esperaba que con suficiente ropa abrigada, su hermana finalmente pudiera pasar más tiempo con él y Elisa durante el invierno, jugando en la nieve. A los ojos de Lit, la imagen de Carl superaba a la de Tista. Los amaba profundamente, y ambos fueron víctimas de un destino cruel. Lit no estaba dispuesto a permitir que nada ni nadie, ni siquiera una condición congénita, le arrebatara a las personas que amaba. Le costaba creer lo poco que su hermana disfrutaría de la vida. Para darle a Tista la oportunidad de experimentar la velocidad y la sensación del viento en la cara, Lit, con la ayuda de su padre, Raas, construyó un columpio. No era nada especial, solo una tabla de metal sujeta por 4 cuerdas tensas, que colgaba de un marco de madera en forma de U invertida con soportes triangulares. Sin embargo, el resultado impresionó a su familia. Es increíble. ¿Por qué 3 vigas de madera en lugar de una sola? Por razones de seguridad, explicó Lit mientras usaba magia de tierra para hundir los últimos 10 centímetros de las vigas, impidiendo que el columpio se cayera por mal tiempo o un movimiento demasiado brusco. De esta manera, ambos extremos funcionan como una silla. Al tener varias patas, el peso se distribuye uniformemente entre las vigas, lo que reduce significativamente la tensión en cada una. Claro. Ahora que lo explicas, parece sencillo. Por cierto, ¿cómo se llama esto? Lit se quedó sin palabras, no tenía idea de cuál era la palabra para el movimiento de balanceo y no podía preguntar eso ahora. Una mecedora. Mierda, ¿por qué siempre me equivoco en los pequeños detalles? Esto no es una mecedora, pero era lo más parecido que se me ocurría. A Tista le encantó el regalo y la mecedora pronto se convirtió en un pasatiempo familiar popular, hasta el punto que Raas tuvo que construir varias para evitar discusiones. Además, después de sus experimentos con magia oscura, Lit pasó los meses siguientes intentando aplicar visión de vida y vigorización mientras trataba los síntomas de Tista. Si pudiera tener para Tista la misma imagen que la vigorización proporciona para mi propio cuerpo, podría comprender mejor su condición interna. Esto aumentaría las posibilidades de encontrar una cura. En un abrir y cerrar de ojos ya casi era invierno otra vez, se acercaba el 5º cumpleaños de Lit. Lit estaba decidido a aprovechar cada día antes de que llegara el frío, para cazar lo máximo posible, hasta que el almacenamiento de la casa se llenara hasta el techo. No tenía idea de lo frío que sería el próximo invierno,
e incluso si fuera lo suficientemente fuerte para sobrevivir a una tormenta, dudaba que sus padres le permitieran probar esa teoría. Durante el último año, Lit se había adentrado cada vez más en el bosque de Traun, aprendiendo a moverse sin alarmar a los animales. También había descubierto nuevos usos para la magia oscura. Su hechizo más nuevo, el sudario, le permitió cancelar el olor y el aura de su cuerpo, envolviendo a Lit en una fina capa de energía oscura, haciendo imposible que la mayoría de los animales lo noten, ya sea por el olor o por la extinción. Pero no era una tarea fácil, incluso un pequeño paso en falso convertiría a Lestrade en un asesino en serie, haciendo que todo el bosque fuera consciente de su presencia. Un día, Lit estaba explorando una nueva área, en lo profundo del bosque Traun, investigando una extraña sensación que lo había estado atormentando durante días. En ciertas zonas del bosque, Lit oía un zumbido, y hasta ese día lo había ignorado. Siempre había creído que se trataba de algún tipo de llamada extraña, de un animal desconocido, pero en los últimos días, el ruido se había vuelto más fuerte y persistente. Vaya, sea lo que sea, me recuerda al ruido que hace la televisión por cable cuando pierde la señal. Es molesto. Lit no pudo evitar pensar que era un grito desesperado de ayuda. No entendía cómo se le había ocurrido esa idea, pero su instinto le decía que era algo importante. En la Tierra, desde que Lit aprendió artes marciales, siempre había seguido sus instintos y sentimientos al pie de la letra, y este era el mismo caso. Cuanto más se acercaba, más fuerte se hacía el ruido. Lit sabía que estaba en el camino correcto. Corría a toda velocidad cuando oyó un aullido escalofriante. Lit usó inmediatamente dos de sus hechizos salvadores, velo para ocultarse y el hechizo pies de luz para flotar a pocos centímetros del suelo, haciendo sus movimientos inaudibles. Ambos requieren mucha concentración, pero era mejor desperdiciar un poco de maná que ponerse en peligro por insensatez. Tranquilo y concentrado, buscó la fuente de todo el ruido. ¡Mierda! Eso es un ri. Exclamó Lit sin querer, antes de esconderse tras un gran árbol. El ri era una criatura mágica de aspecto lobo, el máximo depredador del bosque Traun. Las bestias mágicas eran más comunes y débiles que los monstruos, pero aún así podían enfrentarse fácilmente a un ejército entero de soldados. No muchos animales podían transformarse en bestias mágicas, necesitaban un gran talento mágico y suficiente tiempo para alimentarse de la energía del mundo. Una vez que un animal se convertía en una bestia mágica, podía usar maná para mejorar sus habilidades físicas e incluso desarrollar hechizos que empleaban elementos con los que estaba en sintonía. Ri era casi tan grande como un caballo, con un pelaje del color del fuego. Lit no entendía por qué un ri se acercaba tanto a un hábitat humano. Los ri son animales inteligentes que evitan problemas innecesarios. Si los humanos no los molestaran, ellos tampoco los molestarían. Lit sintió lástima por su presa. Tras asegurarse de estar contra el viento, canceló ambos hechizos para ahorrar maná, comprendiendo mejor la situación. Lit continuó aullando y gruñendo, aparentemente de dolor. Lit notó que cada vez que su hocico se acercaba al suelo, el zumbido se agudizaba y el lobo mágico gemía de dolor. Ahora más curioso que asustado, Lit activó el hechizo visión de vida para estimar el poder de Ri. Lo que vio le hizo suspirar tanto. Audible. Ri era increíblemente fuerte, con un flujo de maná casi igual al de Lit. Pero la verdadera razón de la sorpresa fue un segundo flujo de maná, proveniente de la fuente del zumbido. Era una piedra pequeña, más pequeña que un dedo. ¡Qué demonios! Esta pequeña roca está viva. Eso lo explica todo. El ruido que hace debe haber atraído a Ri aquí, igual que a mí. A juzgar por su reacción, el ruido le molesta mucho más a Ri que a mí. Nunca había oído hablar de piedras que fluyen maná, esto debe ser un objeto mágico. No puedo dejar que este bruto lo destruya. Dejando de lado la precaución, Lit decidió actuar y salvar la piedra mágica. La fuerza vital de Ri es incomparable a la mía, pero si logro evitar que se acerque, sé que puedo ganar. Su flujo de maná es inferior al mío, y por lo que me dijo Celia, las bestias mágicas no tienen hechizos ofensivos. Primero, Lit activó el sudario nuevamente, luego comenzó a tejer su hechizo más fuerte. Flecha de plaga. Un rayo de energía oscura salió disparado de sus manos unidas, golpeando a Ri desde su punto ciego mientras intentaba de nuevo romper la piedra que resonaba con los dientes. El sonido estridente y el hechizo golpearon a Ri al mismo tiempo, provocando que la bestia mágica casi perdiera el equilibrio. Flecha de plaga es un hechizo que inyecta una densa cantidad de magia oscura en la víctima, interrumpiendo tanto su flujo de maná como su fuerza vital. Lit usó toda la que pudo para obtener la máxima ventaja. Antes de que Ri pudiera darse la vuelta para buscar a su enemigo, un torrente de rayos brotó de las palmas de Lit, golpeando a la bestia mágica con suficiente fuerza para derribarla. Aumentando la distancia entre ellos, Lit canceló el sudario y activó visión vital. A pesar de los ataques sorpresa, Ri seguía vivito y coleando.
Lit concentró su magia espiritual, usando ambas manos, intentando romper el cuello de Ri, como lo había hecho innumerables veces antes. Ri no era estúpido, tan pronto como sintió la siniestra sensación en su cuello, contrajo sus músculos, reforzándolo con maná y haciéndolo más duro que el acero. Mierda. Tenía una ventaja increíble. Si pudiera usar magia de fuego, ya te habrían asado. ¿Podrías irte, por favor? Esta cosa es mía. Mía. Lit conjuró varios dardos de hielo y los arrojó a la bestia mágica desde múltiples ángulos simultáneamente. Ri los esquivó a todos fácilmente, contraatacando con un poderoso rugido mágico. Lit solo se salvó por la distancia, pues tuvo tiempo de percatarse de que una fuerte ráfaga de viento se dirigía hacia él. Retrocedió ante el impacto, usando su propia magia de viento para disipar la explosión. Sus mangas se convirtieron en confeti, pero aparte de unas cuantas heridas superficiales, estaba bien. Al diablo. Muchas gracias, Celia. Las bestias mágicas no tienen hechizos ofensivos, claro. Parece que ese tal Lee nunca recibió el memorándum. El Lee cargó contra Lit, usando sus ráfagas de viento para interrumpir su ritmo. Lit hizo todo lo posible por mantener a raya a la bestia, pero la diferencia en su destreza física era abrumadora, era solo cuestión de tiempo antes de que lo atraparan. Bueno, cuando no puedas ganar, simplemente corre. Plan B, lucha sucio. Lit dejó de correr para preparar su último plan de ataque, antes de actuar. Conjuró muchos dardos de hielo, pero no los arrojó, los dejó flotar en el aire a su alrededor. Después de un momento de vacilación, Lee decidió ignorarlos y atacar directamente a la insolente plaga. ¡Qué buen chico! Cómetelo. Hechizo doble. Flash y Ban. La mano derecha de Lit produjo un destello de luz descomunal, por un instante, fue como si hubiera aparecido un segundo sol. Su mano izquierda, en cambio, usó magia de viento para producir un ruido comparable a una explosión. Lee se desplomó de dolor, con los ojos y los oídos sangrando, mientras que Lit emergió ileso. Había aprendido hacía mucho tiempo que, mientras estuviera infundido con su maná, sus propios hechizos no le harían daño. Podía cubrirse de fuego, hielo o rayos sin sufrir un solo rasguño. Cuando Ri se estrelló contra un árbol, Lit finalmente usó sus dardos, lanzándolos con todas sus fuerzas. Todos dieron en el blanco, pero el denso pelaje mágico impidió que lo atravesaran, atravesando solo unos centímetros de carne. Lit inmediatamente revisó con el hechizo visión de vida, los resultados fueron terribles. Lee estaba definitivamente herido y debilitado, pero lejos de estar muerto. Maldición. Tanto esfuerzo para tan poco daño. Si esto sigue así, probablemente seré yo quien pierda el impulso o la suerte. Lee solo necesita un golpe para matarme. No vale la pena el riesgo. Lit usó magia espiritual para recuperar la piedra mágica antes de huir para salvar su vida. La piedra estaba plagada de marcas de dientes, y su superficie afilada le picaba la piel. Hasta luego, tonto. Gritó Lit a la bestia mágica, que aún estaba aturdida. Nos vemos en unos años, a ver si te atreves a atacarme otra vez. Pequeñas gotas de sangre tocaron la piedra y el ruido cesó. Lee seguía intentando comprender lo que acababa de pasar. Solo quería que el maldito ruido dejara de lastimarle los oídos cuando apareció ese cachorro agresivo. Lee intentó asustarlo y darle una lección, pero terminó siendo él el que actuó educadamente. Bueno, ¿a quién le importa?, pensó Lee. Quería deshacerme de esa estúpida roca, y de alguna manera lo logré. Pero era un cachorro muy travieso. Rezo para que muestre más consideración por su manada que por mí. Si no, cuando crezca y se valga por sí mismo, será una carga para los suyos. Los humanos estúpidos y su avaricia solo traen problemas. Son incapaces de cuidar siquiera de los suyos. Lee, líder de todas las manadas del bosque Traun, ignoró los dardos antes de regresar con su familia. Mago Supremo. Capítulo 13, Nuevas soluciones, nuevos problemas. Lit siguió corriendo hasta que salió del bosque, mirando hacia atrás de vez en cuando y usando visión de vida para comprobar si lo estaban siguiendo. No hay rastro de Ri, pero más vale prevenir que curar. Me temo que he enfadado demasiado a esa cosa. Mejor dale un respiro y busca presas más fáciles. Estaba cerca de la casa de Celia cuando finalmente recordó la piedra mágica. Lit activó visión vital y la observó atentamente. Lo primero que notó fue que los bordes de la piedra estaban más lisos y ya no le arañaban la piel. La superficie seguía siendo dura, pero ahora parecía mármol. El zumbido había cesado hacía algún tiempo, y la fuerza vital de la piedra, aunque todavía en el mismo nivel, había cambiado significativamente. Antes, cuando la vio por primera vez, la fuerza vital de la piedra era como una vela de cera a punto de apagarse, ahora tenía un ritmo regular y constante. Advertir a Celia sobre la bestia mágica era la prioridad,
por lo que escondió la piedra dentro de una bolsa de cuero que siempre llevaba consigo, antes de tocar la puerta. Lit le explicó todo, describiendo detalladamente el poder y tamaño de Eri, dejándola sin palabras. Por supuesto, nunca mencionó su pelea. Lit le dijo que huyó en cuanto sus miradas se cruzaron, y que solo logró escapar gracias a su magia, mostrando sus mangas rotas como prueba. Por los dioses, niño. Seguía negándose a llamarlo por su nombre. Tienes mucha suerte de que te tratara con dulzura. Si Ri hubiera decidido casarte, no estaríamos teniendo esta conversación. En fin, gracias por decírmelo primero, en lugar de ir con tus padres. Celia le acarició el pelo. ¿Cómo sabes que vine aquí primero? Porque si no hubieras venido, tus padres probablemente te habrían encerrado en casa y uno de ellos habría venido aquí a advertirme. Lit se congeló, acababa de escapar de un golpe mucho más aterrador que cualquier Ri. Tienes razón, mejor no se lo digo, si no, mis días de casa se acabarían para siempre. Sí, te sugiero que te tomes el resto de la mañana libre. Inventa una excusa para pescar mangos y vete a casa. Celia caminó hacia el cobertizo cerca de su casa donde guardaba su presa. Toma esto como agradecimiento por la advertencia. Le entregó un conejo y una vela de hadas, listos para ser cocinados. Estaba a punto de adentrarme en el bosque. Creo que seguiré tu consejo. Iré a cazar por la tarde, cuando sea más seguro. Lit le dio las gracias con una reverencia. Sabía lo valiosa que era la carne para Lutia, incluso para una cazadora tan hábil como Celia. Además, acababa de salvarlo de ser puesto bajo arresto domiciliario para siempre. Pasó el resto de la mañana intentando averiguar cómo usar la piedra mágica. Parecía alimentarse del maná del lito. No lo succionaba como un parásito, sino que mordisqueaba el maná que liberaba mediante su talento mágico. La piedra simplemente inhaló lo que el cuerpo del litio exhaló, nada más. Lit intentó inyectarle maná, pero fue en vano. Luego, lanzó hechizos elementales mientras sostenía la piedra, comprobando si su fuerza, velocidad de lanzamiento y área de efecto se veían afectados de alguna manera. Ninguno de sus experimentos dio resultado, la piedra parecía otra cualquiera. Las piedras no tienen un flujo de maná tan claro, y desde luego no tienen fuerza vital. Quizás esta cosa necesite tiempo para recuperarse, cargarse o algo así. Ri debe haberle hecho mucho daño, esperemos que no esté rota. A menos que empiece a hacerme daño, la conservaré. Quizás sea algún tesoro, o quizás pueda encontrar algo al respecto en los libros de Nana. Solo tengo que tener paciencia. Los últimos días del otoño transcurrieron sin incidentes hasta que llegó el invierno. Al cumplir 5 años, Lit reveló un poco más de sus talentos mágicos, demostrando su valor para su familia. Se despertaba antes que los demás y calentaba toda la casa con magia, incluso el suelo. En aquel entonces, la chimenea se encendía solo porque reunirse a su alrededor era acogedor, sobre todo en las tormentosas noches de invierno, era una tradición familiar. Incluso la comida quedó en manos de Lit. Elina preparó la comida, y Lit cocinó más rápido y mejor que un horno de 5 estrellas, manteniendo la comida caliente para todos durante toda la cena. Ya no podía cazar por el mal tiempo, sus padres se lo prohibieron. Pero aún podía ir a casa de Celia a hacer las tareas del hogar. Durante el último año, se ha vuelto tan perezosa que depende del litio para mantener la casa limpia y las herramientas esterilizadas. Era como matar 2 pájaros de un tiro. Ahora tenía una excusa para sacar comida de su escondite privado cada vez que tenía hambre, y Celia tenía que pagarle por las tareas. Lit lo hacía gratis, solo para salir de casa, pero sus padres no estaban de acuerdo. Así que Celia le pagó unas monedas para que limpiara la casa y algo más para que Elina lavara la ropa. Tanto Elina como Raas agradecerían cualquier dinero extra, y lavar 8 cargas de ropa en lugar de 7 no suponía mucho esfuerzo. Sobre todo porque Lit le proporcionaba agua caliente sin límite. Mucho gusto, me llamo Lit. Soy el mejor caldero. Se quejaba para sus adentros cada vez. En las primeras semanas del invierno, Lit hizo un descubrimiento crucial, finalmente comprendió cómo usar la vigorización imaginando los cuerpos de otros. Ahora podía permitir que su maná penetrara el cuerpo de otra persona y poco a poco ganar control sobre sus flujos de maná, lo que le permitía a Lit conocer la condición física exacta de la persona. La única forma de lograr tal resultado era manteniendo el contacto físico, buscando caminos de maná sin lastimarlo. Lit lo utilizó inmediatamente en Tista y sus hallazgos fueron horrorosos. Su cuerpo estaba lleno de una sustancia parecida al petróleo, apodada impurezas, a falta de un término mejor. Y la causa eran sus pulmones. Los pulmones de Tista tenían algunos trozos pequeños y sanos. El resto parecía una masa negra y marrón que producía impurezas de forma activa, las cuales con el tiempo cubrieron las partes sanas de sus pulmones, provocándole primero tos y luego náuseas. Después de pensarlo un poco,
Lit estuvo seguro de haber encontrado una solución que era mejor que todo lo que se había hecho antes, pero mucho más vergonzosa. Aunque su verdadera edad era ya 30, todavía tenía el cuerpo de un niño de 5 años, y la idea de hablar de ciertos temas era extremadamente incómoda, especialmente con las mujeres de la familia. Después de respirar profundamente para prepararse, llamó a Raas y Elina para pedir ayuda y permiso. Tuvo que simplificar mucho el procedimiento para que lo entendieran. Básicamente, no puedo curar a Tista, todavía no. Pero he descubierto una manera que debería hacerla sentir mucho mejor. En el mejor de los casos, incluso podría eliminar la mayoría de sus síntomas. ¿Y si ocurre el peor escenario? Preguntó Raas preocupado. En el peor de los casos, seguirá igual. Estoy seguro. Pero necesito que confíes en mí. Contrariamente a sus expectativas, no plantearon objeciones ni preguntas. Su confianza en el dominio de la magia de Lit era ilimitada, y a sus ojos, él solo tenía 5 años, mientras que Tista apenas 7. Ella aún no había madurado en todos los sentidos, para ellos era como si fuera ayer que se bañaron juntos en la bañera. La primera fase fue la más fácil. Lit tomó el control del flujo de maná de Tista, sobrecargándola con su propio maná y expulsando las impurezas de sus órganos internos hacia su piel. Se sentía caliente todo el tiempo, como si tuviera fiebre leve. Cuando la mayoría de las impurezas estaban a punto de salir, Lit exigió que le vendaran los ojos y que Elina o Elisa presenciaran el proceso. Tista era solo una niña, y Lit temía que surgieran sospechas. Durante la Edad Media de la Tierra, las relaciones incestuosas eran asquerosamente comunes, y él rechazaba incluso la idea de ser considerado un pervertido. La segunda y última fase requirió que Tista se sumergiera en la tina de lavado, previamente llenada por Lit con agua caliente y jabón. Recordaba claramente el hedor que desprendían las impurezas y durante el invierno era difícil ventilar la casa, especialmente en las condiciones de Tista. El frío era su peor enemigo. Finalmente, logró extraer las impurezas mediante magia, creando y manipulando corrientes que masajearon todo el cuerpo de Tista. Lit destruyó las impurezas lo más rápido posible con magia oscura, impidiendo que liberaran su aroma. Fue un proceso complejo que requirió el uso de agua y magia oscura, manteniendo activa la vigorización. Tras el tratamiento, también usó magia de agua para eliminar el agua restante de su cuerpo y luego mezcló magia de fuego y viento para crear un secador de pelo improvisado. Cuando finalmente terminó, Tista parecía como si acabara de regresar de un spa, mientras que Lit parecía como si acabara de regresar de la minería, cubierto de sudor y sin aliento. ¿Cómo te sientes? Tista respiró profundamente varias veces. Nunca me había sentido tan bien. Jamás. Además, siempre he soñado con ducharme en invierno en lugar de tener que recurrir a sumergirme en toallas calientes. Gracias, hermano, acabas de cumplir 2 de mis deseos. Intentó abrazarlo, pero él la agarró de los brazos para defenderse. Por favor, no. Estoy asqueroso ahora mismo, no arruines mi duro trabajo. Ahora mismo necesito una ducha, algo de comer y al menos 2 horas de descanso. Tanto su madre como su hermana mayor asintieron. Lit, querida, ¿qué fue aquello que hiciste con el agua? Preguntó. ¿Te refieres a? Joder, no puedo decirle que estaba imitando un jacuzzi, aquí no hablan latín. Ni siquiera puedo llamarlo jacuzzi ni nada. En fin, estoy demasiado cansado para esta mierda. Masaje acuático, sí, eso es. Sonaba muy relajante. Tista se quedó dormida muchas veces durante el tratamiento. Claro que debe ser placentero. Las palabras de Elisa estaban llenas de anticipación. Y eso de secarte el pelo, podrías repetirlo también. Elina subió la apuesta, su objetivo se hacía cada vez más evidente. Lit estaba al borde del colapso, no tenía tiempo que perder en sutilezas. ¿Estás insinuando que también te gustaría un masaje con agua caliente? Siguieron más asentimientos y sus manos se juntaron en una súplica silenciosa. Pero, tartamudeó Lit. Ustedes dos. Intentaba encontrar una forma educada de decir, caliente. Lit aún recordaba el cuerpo desnudo de Elina cuando era niño, y ella había envejecido bastante bien. Elisa tenía 11 años. Quizás por el estilo de vida campesino, quizás por el nuevo mundo, pero ya había empezado a crecer, desarrollando algunas curvas, siendo linda y suave en los lugares adecuados. Lit ya le tenía mucho miedo a su hermana menor y Tista era plana como una tabla, solo su cabello largo evitaba que la confundieran con un niño. Somos una familia. Y todos soñamos con poder ducharnos en invierno sin resfriarnos ni nada peor. No tienes idea de lo mal que huele trabajar en el establo, rodeados del olor del ganado y su estiércol. A veces huele tan mal que ni siquiera podemos dormir por la noche. ¿No podrías ayudarnos también? Lit se rindió. De acuerdo, déjame descansar un poco y luego te ayudaré. Pero aún tienes que vendarme los ojos y necesito un testigo.
Los dos comenzaron a reír a carcajadas. ¿Por qué tienes tanto miedo? Solo eres un bebé, no un criminal. Me gustaría decir que soy un caballero, pero no sé cómo definirlo. Podría decir que soy un hombre, pero eso les haría reír aún más. Qué estúpido cuerpo de niño de 5 años, pensó. Decoración. Era la única palabra de su vocabulario a la que podía recurrir. Maldita sea, este va a ser un invierno muy largo. Mago Supremo. Capítulo 14. Conflictos. Como Lid predijo, su quinto invierno resultó ser muy interesante. El tratamiento de Tista requería al menos 2 sesiones semanales, cada una de unas 4 horas de duración. 2 para el tratamiento en sí y 2 para que pudiera respirar y recuperar fuerzas. Manipular el flujo de maná de Tista mientras usaba simultáneamente magia de fuego, magia de agua y magia oscura era un gasto enorme cada vez. La buena noticia era que, con tanta práctica, se había acostumbrado a lanzar varios hechizos y mantenerlos activos al mismo tiempo. Cada tratamiento era más fácil que el anterior y sus síntomas mejoraban rápidamente. Tista ahora podía ayudar con las tareas del hogar y con los animales. Incluso podría dar un largo paseo al aire libre cuando hacía buen tiempo. La mala noticia era que la relación de Lid con sus hermanos era peor que nunca. Cada vez que Tista mejoraba, alguien se acercaba a Orpal y repetía las mismas palabras que él había dicho, y si nadie lo hacía, entonces lo hacía Tista. La rabieta de Orpal realmente la había lastimado, sus crueles palabras destrozaron la imagen de una familia perfecta que tenía y la de un hermano mayor cariñoso. Tista había sido humillada y traicionada, y no lo olvidaría tan fácilmente. Y además, tan pronto como los baños de invierno estuvieron disponibles, Raas también comenzó a tomar baños de vez en cuando. Orpal y Trion fueron los únicos que se quedaron fuera. Orpal porque no soportaba la idea de pedirle algo a Lid, sobre todo si tenía que ser cortés. Soy el hermano mayor, no debería pedir favores. Debería dar órdenes, y él debería obedecerme y respetarme por ello. Esa sanguijuela puso hasta al lisiado en mi contra. Y ni siquiera puedo poner a Tista en su lugar, si no, me haría quedar como el malo que molesta a una niña enferma. Maldito manipulador. Trion estaba entre la espada y la pared. Amaba profundamente a Tista, pero también amaba y respetaba a Orpal. Trion era el único a su lado, así que no tuvo el valor de traicionar su relación. Mientras todos los demás estaban limpios y olían a limpio, ellos olían a cadáver. Incluso con toda la buena voluntad de su familia, a veces era inevitable que se mostraran malhumorados. La primera vez que Tista nombró al dúo Orpoco y Tritrax, la casa estalló en carcajadas. Orpoco y Trion culparon a Lid de la humillación, pero este simplemente los ignoró, como siempre. Raas le hizo a Lid un par de raquetas de nieve y empezó a pasar cada vez más tiempo con él. También empezó a darle clases de administración de granjas y técnicas de tallado. Lid era aún muy joven, pero sabiendo que era capaz de usar la magia y cazar por sí solo, Raas pensó que no había problema en dejarle sostener un cuchillo. Aunque Opal y Trion vivían las cosas de forma diferente. Hasta entonces, Lid había pasado la mayor parte del tiempo con las chicas, dejando que Raas pasara todo su tiempo libre con los chicos. Se sentían excluidos por partida doble, primero porque Lid le robaba el tiempo a su padre, y segundo porque Raas siempre se había negado a enseñarles a esculpir antes de que cumplieran 8 años. Las cosas no le fueron bien a Lid después del pleno invierno. Cada vez que trataba a Tista, notaba que algo andaba mal. Tanto su madre como su hermana tenían caras extrañas. A veces abrían la boca como si fueran a decir algo, pero al instante siguiente la cerraban, ignorándolo durante horas. Lid no entendía por qué, y su mente empezó a dar vueltas. Creen que soy un pervertido. Los miré de forma inapropiada. Quizás sepan que soy de otro mundo. La paranoia de Lid le impedía dormir bien, lo que le impedía pensar a 1000 por hora. Los oyó suspirar varias veces, algo andaba mal, sin duda. Lid necesitó todo su coraje para enfrentarlos y pedirles la verdad. El enfrentamiento tuvo lugar en el baño de las chicas, donde estaban todas reunidas para el tratamiento de Tista. Lid, ¿de verdad no has notado ningún cambio?, preguntó Elina haciendo pucheros. Sí, me di cuenta. Tista se siente mucho mejor ahora, ¿verdad? Claro que sí. ¿Pero no has notado nada más?, preguntó, señalando a Tista de pies a cabeza. Esta es mi hermana. Y, preguntó ella. Su salud está mejorando, nada empeora. Tista sigue siendo Tista. Por primera vez en sus 3 vidas, Lid pudo ver con sus propios ojos, fuera de internet, en la vida real, un GIF sincronizado de una palmada en la cara. Elisa estaba furiosa. ¿En serio? ¿No has notado que su cabello está más suave y liso? Que ya no está quebradizo ni encrespado. Tista tenía el cabello castaño claro con reflejos morados en sus reflejos.
Desde que comenzó el tratamiento, los colores se han vuelto más vibrantes y visibles. Tonos morados, Este sí que es otro mundo después de todo. Me pregunto por qué las mujeres los tienen y los hombres no, pensó Lit. Ahora que lo dices, me di cuenta. Pero no suelo preocuparme por el pelo, lo llevo corto por algo. Elisa negó con la cabeza. ¿Te has dado cuenta de que su piel está más suave? Ya no tiene imperfecciones. ¿Qué está más alta y delgada? Lit seguía rascándose la cabeza. No sabía nada de una chica común y corriente. Además, simplemente estaban describiendo los efectos secundarios de eliminar impurezas. ¿Y por qué es un problema? No son todas cosas buenas. Esta vez, incluso Tista se une al gif de la palmada en la cara. Simplemente tienen envidia de estas cosas, idiota. Solo quieren que hagas lo mismo por ellos. Lit se quedó atónito ante estas triviales exigencias. Todas esas muecas, el silencio, todo esto por una razón tan estúpida. Lit, querida. Para una chica, ser bella es muy importante. Para tus hermanas, podría significar elegir entre un hombre rico y un hombre bueno y rico. Podría significar su futuro, y también su felicidad. Eso le sonó bien a Lit. ¿Cómo no iba a pensar en eso? Mientras que para tu pobre madre, esto significa que finalmente podrá poner verdes de envidia a todos esos vecinos pomposos y nobles que siempre se jactan de tener más dinero que ella, mostrando todas las cremas para la piel caras que pueden permitirse. Esto también le pareció bien a Lit. Lo aceptó con un suspiro, y su vida finalmente volvió a la normalidad. Tenía que dedicar al menos 3 tardes a la semana a cada tratamiento, pero valía la pena. Toda esta práctica hizo que su núcleo de maná creciera de manera constante y rápida, su control de maná y velocidad de lanzamiento también comenzaron a evolucionar a pasos agigantados. Poco antes de que terminara el invierno, se vio obligado a aceptar un nuevo cliente. A medida que mejoraba el tiempo, las familias vecinas comenzaron a reunirse con frecuencia. A veces para visitarse, a menudo simplemente se encontraban mientras intercambiaban mercancías en el pueblo. Y esto estaba volviendo loco a Raas. Lit, tienes que ayudarme. Su súplica era desesperada. Tu madre parece al menos 10 años más joven, y yo empiezo a parecerme más a su padre que a su marido. Además, la gente no para de murmurar sobre la mala suerte que tuvo al casarse conmigo, diciendo que podría haberlo hecho mucho mejor. Por favor, haz tu magia conmigo también. Lit había oído los rumores. Eran crueles y mezquinos, y merecían ser confrontados directamente. No permitiría que nadie hablara mal de su padre. De acuerdo, pero tengo condiciones, las mismas que le dije a mamá. Primera condición, secreto. Nadie puede saber esto excepto tú y yo. Piensa en toda la gente que querría explotarme. Raas estuvo de acuerdo. Segunda condición, nunca hablarás de esto con Orpalitrion, ni me pedirás que haga lo mismo por ellos. No me importa si se enamoran y quieren casarse. Han dejado muy claro sus sentimientos por Tista y por mí. No arriesgaré mi seguridad por ellos. ¿Lo tomas o lo dejas? Raas quiso protestar, recordándole a Lit que eran familia. Pero su comportamiento solo empeoró tras verse obligados a pasar tanto tiempo encerrados juntos durante el invierno. Raas tuvo que regañarlos varias veces para que se portaran bien. Solo puedo esperar que, cuando crezcan, mis hijos puedan gestionar sus propias relaciones. No puedo obligarlos a llevarse bien. Y luego, aceptó. Unas semanas después, Lit fue a casa de Celia para la limpieza habitual antes de salir de casa. La luz del amanecer hacía que el mundo a su alrededor pareciera un cuento de hadas. La fina capa de nieve estaba inmaculada, reflejando la luz anaranjada de los arbustos y árboles a su paso. El silencio reinaba a su alrededor, el mundo aún estaba en paz. En la siguiente limpieza, mientras caminaba hacia la casa de Celia, Lit sacó la piedra de su bolsillo y la observó a la luz de la mañana. Durante los meses de invierno, casi todas las marcas de dientes habían desaparecido de la piedra. Tanto su fuerza vital como su flujo de maná habían evolucionado enormemente, pero seguía tan inútil como el día que Lit la encontró. ¡Qué suerte la mía!, suspiró. Arriesgué mi vida enfrentándome a Esser y para nada. Ojalá encuentre algo en los libros de Nana, si no, mi única opción será encontrar a alguien que lo compre. Lit estaba realmente ansioso por comenzar su aprendizaje. Esto significaría que por fin podría estudiar magia de los libros, en lugar de aprender por su cuenta. Y como aprendiz de sanador, practicaría su magia y recibiría un salario, ganándose así el reconocimiento y el respeto de la aldea. Muchos pájaros de un tiro. Tras guardar la piedra mágica en su bolsillo, Lit llegó a su destino y abrió la puerta. Celia estaba fuera de la aldea ese día, vendiendo sus productos, así que le había dejado la puerta abierta. No tardó mucho en limpiarlo todo y marcharse. Al salir de la casa le golpearon en la cabeza con un palo de madera.
Los ojos de Lit se abrieron de par en par, sintió que alguien lo empujaba por detrás, haciéndolo caer al suelo con una patada en el estómago. Mira quién está aquí, si no es la pequeña sanguijuela. Lit reconoció la voz, la de uno de los amigos de Orpal. 4 chicos estaban alrededor de Lit, pateándolo mientras aún estaba en el suelo, mientras el quinto cerraba la puerta, después de comprobar que nadie los veía. Pedazo de mierda arrogante. Orpal nos lo contó todo sobre ti. Cómo lo humillabas a diario y cómo tuviste la osadía de robarle la comida. Sí. Gritó otro niño. Es tu hermano mayor, debería llevarse la mejor parte de la comida, no tú, enano desagradecido. Menos gritos y más patadas, Trant. Recuerda las palabras de Orpal, si la sanguijuela tiene la oportunidad de usar su magia, estamos acabados. A pesar de que Lit estaba encogido, tratando desesperadamente de proteger su cabeza y estómago, otra patada aterrizó en su cara, haciéndole saltar uno de sus dientes de leche. Ya sé qué hacer. Trant dio un paso adelante, apretando las manos de Lit con tanta fuerza que las aplastó. Veamos cómo hace magia sin las manos. Al acercarse tanto, Trant obligó a sus amigos a dejar de patear a Lit, y un momento fue todo lo que Lit necesitó. Lanzó toda la magia del rayo que pudo reunir, dejando a Trant inconsciente. Pero antes de que pudiera hacer algo más, el palo de madera lo golpeó nuevamente en la cabeza, provocando que se desmayara. Idiota. ¿Cómo te atreves a lastimar a tus mayores? Mereces morir. La paliza se reanudó, esta vez sin piedad ni moderación. Lit empezó a toser sangre y dientes. Los 4 lo rodearon, Lit intentó varias veces escapar del cerco, pero cada vez era enviado de regreso al medio. Muchas emociones asolaban su mente, mientras su cuerpo ardía de dolor. El resentimiento por la traición de su hermano, la ira por ser atacado por chicos que le doblaban la edad y el tamaño. Pero, sobre todo, se sentía impotente y temía la muerte. Maldita magia. ¿De qué me sirve si no tengo tiempo para concentrarme? Piedra estúpida, te he tenido colgando de mi cuello durante meses, haz algo. Ayúdame. Que alguien, quien sea, me ayude. Todas sus súplicas silenciosas quedaron sin respuesta. A medida que su conciencia se desvanecía, Lit comenzó a maldecirse a sí mismo por su debilidad e impotencia. Magia, artes marciales, toda esa preparación cuidadosa e inútil. Curiosamente, su último pensamiento no fue sobre su familia ni la venganza, sino sobre su último oponente. Ojalá fuera tan fuerte como un Ri. Detuvo mi magia espiritual con tanta facilidad. Su instinto de supervivencia se activó y su mente y su cuerpo actuaron al unísono. Infundiéndote maná. Y yo también puedo. Es el mismo principio que se esconde tras la visión de vida y la magia de fuego. Con cada respiración, comenzó a invocar magia elemental, pero en lugar de perder el tiempo dándole una forma, Lit dejó que se fusionara directamente con su núcleo de maná, infundiéndolo con magia de tierra. Todo su cuerpo comenzó a endurecerse, y el dolor disminuía cada vez más. Lit también se infundió magia de luz, acelerando su curación y evitando que perdiera el conocimiento. Pronto pudo ignorar las patadas y saltar hacia atrás con un movimiento fluido. ¿Qué es la tierra? Es solo una mezcla de minerales y materia orgánica, igual que mi cuerpo. Puedo quedarme quieto como una montaña. Con ese pensamiento, endureció aún más la cabeza, antes de darle un cabezazo debajo del mentón al atacante que tenía frente a él. Antes de que los 3 restantes pudieran recuperarse de la sorpresa y reanudar el asedio, Lit levantó la guardia. Su brazo izquierdo adelantó para bloquear, su brazo derecho listo para atacar. Los amigos de Orpal se sobresaltaron, luego de que Lit derribara a su líder con un cabezazo, lo único que tenían en mente era evitar que usara magia, por lo que se lanzaron hacia adelante, sin darle tiempo a recuperarse. El agresor más cercano intentó golpear a Lit en la cara para detener cualquier intento de lanzamiento que pudiera realizar. El 60% del cuerpo humano está hecho de agua. Puedo ser informe como el agua. El brazo izquierdo de Lit, imbuido de magia de agua, se enroscó alrededor del brazo derecho de su oponente como una serpiente. El cuerpo quema calorías para producir calor y energía. Puedo ser destructivo como el fuego. La magia de fuego quemó sus músculos, otorgándole a Lit breves ráfagas de fuerza explosiva. Flexionando el brazo izquierdo, Lit fracturó la extremidad inmovilizada en 3 partes, el codo, el cúbito y el radio, mientras que su puño derecho impactó la nariz de su oponente, pulverizándolo. El dolor hizo que el niño se desmayara y su nariz sangrara profusamente. Los 2 restantes entraron en pánico y trataron de huir. Los nervios, la sinapsis, toda la información y las órdenes del cuerpo se transmiten mediante impulsos eléctricos. Puedo ser tan rápido como un rayo. Lit imbuyó todo su cuerpo con magia de aire, volviéndose lo suficientemente rápido para aparecer en un abrir y cerrar de ojos frente a ellos, golpeándolos a ambos en el estómago al mismo tiempo.
Todos sus oponentes cayeron, sollozando de dolor o inconscientes. Lit escupió una bocanada de sangre mientras contemplaba los resultados de su último experimento. Parece que esta nueva magia me está poniendo a prueba. Quizás soy demasiado joven, quizás he sufrido demasiado daño, lo que sea. Ahora tengo todo el tiempo del mundo. Tengo que decidir qué hacer con ustedes, hijos de puta, dijo Lit mientras usaba magia de luz para curar sus heridas internas. Puede que tarde un poco, pero tienes toda mi atención. Disfruta de tu estancia. Lit se sentó en el sofá, con la mano izquierda sobre el pecho, realizando la curación. La derecha se abrió frente a él, liberando 5 rayos que envolvieron a los 5 chicos como zarcillos, haciéndolos gritar de agonía. Mago Supremo. Capítulo 15. Separaciones. El plan original era matarlos a todos, borrar las pruebas y luego provocar un pequeño accidente en Orpal. Sin embargo, cuando Lit se calmó, se dio cuenta de que era un plan estúpido y lleno de fallos. Si 5 jóvenes desaparecen, en un pueblo tan tranquilo como Lutia, es inevitable que se arme un revuelo. Además, Orpal sabía que estaban aquí. Una vez que descubriera su desaparición, estaría más cerca de descubrir la verdad. No quiero darle ninguna ventaja sobre mí. Además, podría ser que estos idiotas compartieran el plan con sus hermanos. Matar no es la solución, muchas cosas podrían salirse de control. Peor aún, si hago desaparecer también a Orpal, toda la familia se preocuparía y lo lloraría. Pero desde luego no quiero que se convierta en un maldito mártir. Quiero que pague. Quiero que sufra el resto de su vida. Mientras pensaba profundamente, Lit liberó un rayo de su mano derecha, manteniendo el hechizo activo por unos segundos, pronto dando un momento de alivio a sus víctimas, solo para comenzar a electrocutarlas nuevamente. Ya habían perdido el control de la vejiga y los intestinos varias veces. Cuando no gritaban ni sufrían de dolor, lloraban y suplicaban clemencia. Yo tampoco puedo dejar que esta escoria se vaya tan fácilmente. Recuerda siempre dar descansos entre descargas. El breve intervalo sin dolor le llenó de falsas esperanzas, que se desvanecieron rápidamente con la siguiente descarga, aún más dolorosa que la anterior. Castigarlos no es suficiente, quiero quebrarlos por completo. Había demasiadas variables. Lit estaba cansado de dar vueltas, así que decidió recurrir a una versión modificada de su primer plan en la Tierra. Esos tipos también eran una basura. Me pregunto cómo reaccionaron después de mi muerte, cuando las fotos se filtraron por todo Internet, con sus nombres etiquetados. Lit tenía una sonrisa cruel en su rostro, mientras pensaba en vengarse, traicionándolos después de tantos años. Con un último hechizo, Lit hizo que los 5 perdieran el conocimiento y comenzó a organizar sus cuerpos usando magia espiritual. Debo mantener en secreto tanto la magia espiritual como la magia de fusión, así que necesito crear un escenario donde pueda salir victorioso usando solo magia normal. Un asedio es demasiado para un niño de 5 años, los delataré. Colocó el palo de madera en las manos del dueño, asegurándose de que estuviera cubierto de sangre. Lit estaba ultimando los detalles cuando oyó que alguien lo llamaba desde lejos. Mierda. Me tardé demasiado en pensar. Mi familia debe haber enviado a alguien a buscarme. Esto arruina buena parte de mis planes, maldita sea. Debería seguirles la corriente y esperar que no hayan enviado a Opal. O las cosas se pondrán feas. Lit miró por la ventana y vio a Elina acercándose a la casa de Celia con pasos largos y apresurados. Bueno, es mamá. Elisa o papá habrían sido mejores, pero puedo con eso. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Lit respondió a su llamado con un gemido, abriendo lentamente la puerta mientras rogaba por ayuda. Elina echó a correr a toda velocidad, y en cuanto entró en la casa, lo que vio le heló la sangre. Había sangre por todas partes, dientes en el suelo, y Lit estaba casi irreconocible. Perdía sangre por sus múltiples heridas. Tenía la cara tan hinchada que ya no se le veían los ojos, completamente morados y azules. Lit se sostenía el brazo izquierdo como si le doliera y solo hablaba para hacerle notar que le faltaban dientes y que le sangraba la boca. Madre. Madre. Gracias a los dioses que eres tú. La voz de Lit se distorsionaba por las heridas en sus labios. Tenía tanto miedo de que se levantaran antes de que pudiera pedir ayuda. Intentaron matarme, madre, y ya no tenía fuerzas para luchar. Elina lo abrazó rápidamente, sintiéndolo temblar y gemir de dolor, causado incluso por un toque suave. Mi bebé. Mi pobre bebé. ¿Quién te hizo esto? Ambos empezaron a llorar al unísono. Elina, de miedo, y Lit, porque, al abrazarlo su madre, por fin pudo desahogar toda su tristeza y frustración. Orpal. Es culpa de Orpal. Estos chicos son sus amigos, incluso me contaron sus planes cuando creían que estaba a punto de morir.
Elina quedó impactada por estas palabras, negándose a creer algo tan horrible. Pero esos 5 eran en realidad los mejores amigos de Orpal. Uno de ellos, Rizel, incluso sostenía el bastón de madera de su abuelo, cubierto de sangre. Elina miró la cabeza de litografía, viendo fácilmente que las formas de las heridas eran las mismas que las del bastón. ¿Por qué si no te atacarían? ¿Y cómo iban a saber que Celia estaba fuera de la ciudad hoy? Se preguntó Elina en voz alta. Entre sollozos y llantos, Lit sonrió para sus adentros. Darle información era el último recurso, tendría un impacto mucho más profundo si ella misma recomponía las piezas. No puedes sanar ni un poquito. La voz de Elina estaba llena de preocupación, el estado de su hijo parecía grave. Lit había estado esperando esa pregunta. Ahora que tengo tiempo para recuperarme, podría. Pero no lo haré. ¿Por qué? Esa respuesta no tenía sentido para ella, y Elina comenzó a preocuparse de que sus heridas estuvieran afectando su mente. Porque cuando tú y papá decidan qué hacer con Orpal, quiero que vean bien lo que me hizo. Gritó Lit, tosiendo un bocado de sangre de una herida que había reabierto a propósito. Orpal siempre me ha odiado. Siempre lo hará. No importa si los ayudo con las tareas del hogar o con su salud. No le importa cuánta comida traiga ni cuánto dinero traiga a casa, nada le basta. Lit seguía gritando y sollozando. Soy un hijo tan horrible, un hermano tan terrible para merecer esto. Lit la abrazó con todas sus fuerzas, gritando. Elina se quedó sin palabras, pero solo por un instante. Abrazó a su hijo con fuerza, lo levantó del suelo y lo llevó de vuelta a la casa. Así que llevó a toda la familia a casa de Celia para que presenciaran la escena con sus propios ojos. El asunto era muy grave y no podía ocultárselo a sus hijos. Cuando Orpal vio a Lit, palideció como un fantasma. Elina se negó a llamarlo por su nombre, y si las miradas mataran, estaba seguro de que lo habría obligado a abandonar el campo primero. ¿Qué demonios salió mal? Esos idiotas sabían el plan. Solo tenían que darle una paliza. Enséñale respeto y humildad. Pero sobre todo, obligarlo a callarse. Ahora mis idiotas padres nunca dejarán de oír esto. Cuando vio toda esa sangre en el suelo, con sus amigos en el suelo, inconscientes, sintió que su vida se desmoronaba. En cuanto Elina le permitió ver esto, Raas abrazó a Lit antes de comprobar su estado. Después, observó la habitación y reconoció fácilmente a los 5 culpables. Elisa, llama a sus padres. Llévate a Tista contigo, no quiero que escuche lo que voy a decir. Raas estaba aún más pálido que Orpal, apretando los puños con tanta fuerza que empezaron a sangrar. Elina le susurró solo 3 palabras después de regresar con Lit. Orpal hizo esto. Al principio, se negó a creer que uno de sus amados hijos pudiera hacer algo así, pero la verdad le parecía terriblemente simple. Nadie fuera de la familia sabía que Lit trabajaba para Celia. Nadie más podría haber sabido que ese mismo día y a esa hora, Lit se quedaría solo en casa de Celia. Pero la verdad más dolorosa e irrefutable era que nadie más que Orpal podía sentir tanto resentimiento hacia Lit. Apenas conocía a nadie más que a su familia y amigos más cercanos. Lit siempre trabajó tan duro para ayudarlos a todos, especialmente a Tista, que nunca tuvo tiempo de hacer amigos o enemigos. Raas sintió que esos pensamientos le arrancaban el corazón del pecho, pero necesitaba saberlo. Tú hiciste esto. Raas miró a Orpal directamente a los ojos. Un terrible silencio cayó sobre la habitación, revelando la verdad que Raas había estado tratando con tanto esfuerzo de negar, buscando una posible explicación alternativa. Pero no había ninguno. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Las lágrimas corrieron por sus ojos. Padre, te lo juro, no es como crees. Puedo explicarlo. La mente de Orpal buscaba desesperadamente una excusa plausible. Hay algo que explicar. Rugió Raas con ira. No son estos tus amigos, sí, pero, ¿no fuiste tú quien les dijo qué hacer? ¿No fuiste tú quien planeó cómo, cuándo y dónde emboscar a Lit? Pero ese no era el plan. No me escucharon, igual que tú. Nunca me escuchas. Nunca me dejas hacer lo que quiero, siempre te pones del lado de la sanguijuela y el lisiado. Nunca estás de mi lado. ¿Se emocionaron? Esa es tu explicación. Raas no sabía si reír o llorar. ¿Quieres decir que emboscar y golpear a tu hermano, hijo mío, es perfectamente aceptable, siempre que se haga con moderación? Levantó el puño, tentado de darle a Orpal una muestra de su propia medicina, pero Elina lo detuvo. Ya se ha derramado demasiada sangre hoy. No hagas esto. Solo te harás daño, no hay salvación. Elina también lloraba, pero su rostro y su tono eran fríos como la piedra. Ya había tomado una decisión. Raas estaba demasiado destrozado para mantenerse en pie, tuvo que sentarse en una silla y llorar.
Tienes razón, mi amor. He perdido la cuenta de las veces que he intentado hacerle entender que el respeto es algo que hay que dar antes de recibir. Que éramos sus padres, no sus amigos. Debemos ayudar a nuestros hijos a comprender sus errores, no a repetirlos. Los dioses saben, aunque no intentara enseñárselo, que sus hermanos no eran sus sirvientes, que la autoridad de un hombre reside en las responsabilidades que asume, no en su fuerza. No fui un padre perfecto, pero hice lo mejor que pude, y ya no sé qué hacer con él, Elina. Raas se secó las lágrimas, buscando el apoyo de su esposa. Estoy de acuerdo. Incluso ahora, no muestra remordimiento. Nunca quiso a su hermano, le robaba la comida y lo maldecía antes de que Lit pudiera siquiera caminar. Es claramente incapaz de comprender la enormidad de lo que hizo. Creo que si permitimos que esto continúe, lo volverá a hacer. Si no a Lit, entonces a Tista, y no permitiré que le haga más daño a nuestra familia. Ella sostuvo fuertemente la mano de Raas, dándole la fuerza que necesitaba. Creo que deberíamos repudiarlo. Borrar su nombre y denunciarlo a él y a sus cómplices por intento de asesinato ante la milicia del pueblo. Gracias, mi amor. Raas ya no tenía lágrimas que llorar, su determinación era tan fuerte como su voz. Pensé que no tenía fuerzas para decir eso.